Buenos días, amigos, desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa. Un día fresco, pero muy agradable en Madrid. Luz y contaminación. Una pareja curiosa. Os he preparado unos cuadros de los que hablaremos a lo largo del día de hoy, que solo os voy a detallar alguna cosilla, pero fijaros en el cuadro, que a lo mejor no tendría que perder mucho tiempo con estas cosas. Este cuadro se titula Poscapitalismo científico y os dice que el sindicalismo está muerto, que el sistema energético no es capaz de conseguir cero emisiones de carbono y por lo tanto tiene que utilizar fundamentalmente la energía eólica y la energía solar. Os habla de que hay que resolver los problemas de las migraciones y habla del envejecimiento fundamentalmente por los temas de los fondos de pensiones. Tengo una perrita que tiene la costumbre de buscar entre mis cuadros las cosas con las que se distrae. Pero sigamos con el tiempo. Estos días, o mejor dicho, al principio del verano, hablamos de derivados. Y os decíamos, si no se resuelve el problema de los derivados, lo que llamamos el sistema monetario internacional está completamente muerto. Pues bien, ahí siguen los derivados. Ahí sigue el Deutsche Bank falseando o manipulando en bolsa el valor de sus acciones cuando es un banco completamente quebrado, al igual que el Monte dei Paschi. Pero lo del Monte dei Paschi al lado del Deutsche Bank es una pequeña broma. Lo del Deutsche Bank es un terremoto de magnitud 10 en la escala Richter. Decía al principio, y es muy importante que lo tengamos en cuenta, que el sindicalismo está muerto. Se lo ha cargado el neoliberalismo, sin dudas de ninguna clase. No le fue demasiado difícil. Había demasiada falta de profesionalidad y mucho desconocimiento en los sindicatos, a la par que verdaderos cuatreros. Y esto no lo digo desde ninguna perspectiva. El movimiento Siete Jaques no cree ni en derechas ni en izquierdas. Está completamente convencido que ningún partido político en España y en Europa, y me atrevo a decir en Estados Unidos, tiene capacidad para generar un programa, un proyecto político-económico que nos permita salir de las circunstancias en las que estamos en 2017. Que lo más importante, como os he dicho, es sistema financiero mundial quebrado en Occidente. Se lo ha cargado el neoliberalismo. Los bancos de inversión más importantes del mundo, lo que llamamos la hidra financiera, todos ellos están quebrados. Estamos hablando de 28 bancos. De esos 28 bancos hay 14 de ellos son verdaderos cuatreros. Los bancos de inversión más importantes del mundo y casi toda la banca mundial de Occidente, pero también en China y en India, casi toda la banca está quebrada, por no decir toda. No decimos toda por aquello de que algún banquillo se habrá salvado de la quema. Pero la realidad es que estamos viviendo una época en que todos los fundamentos del neoliberalismo, entre los que estaba el disponer de un libre mercado y unos bancos que funcionaran, se ha venido abajo. Solo Estados Unidos, por tener el dólar como reserva internacional, tiene capacidad, como digo, tiene capacidad para poder resolver el problema de sus derivados simplemente emitiendo dinero. De todas formas, hemos hablado también mucho del dinero y seguiremos hablando en el año 2017. Insisto que es muy importante. Los sindicatos están muertos. Los partidos políticos no funcionan. Es ridículo que perdáis el tiempo en Internet hablando de partidos políticos, defendiendo a unos o defendiendo a otros. Ninguno tiene un proyecto político económico mínimo que permita salir o a los países en los que se mueven o a los continentes en los que están
de la situación de quiebra que hay en estos momentos. Es curioso que en un momento así, que las cosas están tan mal, sin embargo, para países como España, completamente quebrada, a través de la Administración Central, sus comunidades autónomas y algunos de los ayuntamientos más importantes de España, es curioso, digo, que en un momento de crisis total del sistema neoliberal hay posibilidades para España. De esto hablaremos, pero tendremos tiempo suficiente para ver cómo sacamos a España del pozo en el que está metido en estos momentos y es capaz de volar como un ave fénix una vez que nos hayamos cargado todo lo que hay que cargarse, que supone todas aquellas élites financieras, políticas, periodísticas que se han cargado España sin piedad. Pero la realidad es que esta gente ya pinta poco. En el capitalismo mundial no pintan nada. En el capitalismo europeo, menos. Toda España depende de Mario Draghi, del Banco Central Europeo. Tiene pelotas la cosa, pero así es. Y sin embargo, sí que deberíamos ir pensando en hacer cosas. Por ejemplo, en España, con todo lo mal que va el sistema político, había que darle una oportunidad a la justicia para conseguir ser un poder constitucional independiente. Quiero decir, la justicia tiene que ser capaz de resolver de una maldita vez los problemas gravísimos que se presentan. Por ejemplo, la tragedia del Jack 42. Por ejemplo, la tragedia del Talgo Albia. Estas tragedias no son casualidades. No es el azar el que ha provocado las tragedias. Es el sistema político que permite, de alguna manera, que un avión que no está en condiciones de volar salga con unos militares y se estrelle en el suelo. El Talgo Albia se diseñó mal. Y cuando llegue el caso a los tribunales europeos se verá, una vez más, porque en España hasta la fecha ha sido imposible sacar un tema de esta magnitud en los tribunales españoles, cuando llegue a Europa se verá claramente que el Talgo Albia era una especie de tren de tebeo o tren Frankenstein, como dicen los gallegos. Es muy importante que la justicia en España pueda juzgar un caso como el del Talgo Albia o como el Jack 42 o como aquel accidente de Spanair en su día o como tantos y tantos casos, por ejemplo el de Valencia. Cuando aquí hay un accidente siempre se tapa y no lo tapa cualquiera, lo tapan los políticos, lo tapa el gobierno, lo tapan los tribunales presionados por los gobiernos y esto es algo que no se puede consentir en el siglo XXI, especialmente porque estamos en un momento de la historia de la humanidad en la que todo se cae y por lo tanto no nos queda más remedio que posicionarnos de forma tal que echemos abajo los sistemas que no funcionan, las instituciones corruptas y especialmente los partidos políticos completamente obsoletos que son incapaces de preparar una ley que sea mínimamente moderna antes de ser aprobada o firmada por el rey. El año 2017 es un año muy importante. Hoy oía a unos amigos que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, tiene que optar, en cuanto al sistema financiero que os acabo de describir, un sistema financiero global completamente quebrado, y no solo los bancos de inversión, los 28 bancos de la hidra financiera, sino los propios bancos centrales, incluso la Reserva Federal de Estados Unidos. Donald Trump tiene que elegir entre Venezuela e Islandia. ¿Recordáis qué hicieron los islandeses cuando quebró la banca de Islandia? Se lanzaron a la calle, echaron al gobierno, procesaron a los banqueros, los juzgaron y los metieron en la cárcel. Eso pasó en Islandia. Donald Trump tiene esa oportunidad. La otra es Venezuela o algún país africano de esos que emitía billetes como si fuera, ¿cómo os diría yo? Como una inmensa o un inmenso rodillo de papel que cubría África 800.000 veces
y que, como podéis imaginar, no valían absolutamente nada. Donald Trump puede elegir en comportarse como se comportan en Venezuela, el amigo Maduro, o podría comportarse como se han comportado los islandeses, el pueblo más digno de Europa por muchísima diferencia. En Islandia los banqueros están en la cárcel. En Estados Unidos Donald Trump podría meter a los banqueros en la cárcel con la mayor facilidad del mundo, porque se han cargado todas las leyes existentes en Estados Unidos a la hora de emitir derivados y productos financieros tóxicos que se cargaron completamente el sistema financiero americano y el sistema financiero internacional. Luego Donald Trump podría en estos momentos pasar revista. Uno por uno, Blackfein, Jimmy Dimon, todos estos tíos que han ganado cientos de millones de dólares, e incluso miles de millones de dólares, simplemente cobrando comisiones de operaciones fraudulentas, toda esta gente podría ser procesada, juzgada, objetivamente y condenada. Esto lo puede hacer Donald Trump si quiere que en Estados Unidos haya un mínimo de racionalidad. Si no lo hace, se expone a que el sistema financiero se caiga de la noche a la mañana y que como espada de Damocles nos machaque completamente a todos. Es el mayor problema que existe en el mundo en estos momentos. Aparte del cambio climático, aparte de los problemas de envejecimiento, aparte de los problemas de países como Alemania que han vuelto a las andadas, vivimos en un mundo en el que Estados Unidos presenta hoy día muchísimas dudas. Europa, tratada de ser dirigida por Alemania, ha tenido un comportamiento tan salvaje que nos ha recordado perfectamente las épocas anteriores a la Segunda Guerra Mundial y la propia Segunda Guerra Mundial. Solo han faltado los tanques, lo demás ha sido prácticamente similar. Alemania no tiene corazón ni lo ha tenido nunca. Alemania es un país que en el fondo abusa y usa de los demás. Como aquí hay empresarios en el mundo de la construcción que usan y abusan de los tribunales. Alemania ha usado y abusado de los demás países europeos aprovechando que sus presidentes, por ejemplo Zapatero o Mariano Rajoy, son verdaderos ineptos. Alemania ha machacado sin piedad a Grecia, igual que hizo en la Segunda Guerra Mundial. Alemania machacó Chipre. Y la Unión Europea, al apoyar a Alemania, y el Ecofin se han destruido para siempre. Europa no puede seguir con Alemania dirigiendo nada, entre otras cosas porque Alemania está quebrada. El Deutsche Bank, que como veis en la bolsa alemana, en el DAX, se manipula todos los días para tratar de dar una imagen de que no está quebrado, quiere decir que tenemos al propio banco o incluso al Banco Central Europeo o a los alemanes, instituciones alemanas comprando acciones del Deutsche Bank cuando se sabe que tiene un agujero descomunal de 50 y tantos billones de euros de derivados. Lo que estamos viendo es sencillamente que igual que la prensa es manipulada, la bolsa es manipulada en Europa. Y así no se puede funcionar. Y así llega un momento en que cae la espada de Damocles sobre nuestras cabezas y nos machaca a todos. En Europa ya va siendo hora de que cada país recupere un mínimo de soberanía para poder defender sus intereses de la mejor manera posible. Europa, con la salida del Reino Unido, sencillamente porque no estaba dispuesto a soportar el mando de un país como Alemania, Europa está muerta y todo el tiempo que dure será un tiempo que perderemos para salir del pozo en el que estamos metidos. El movimiento 7 Jaque se va propagando a lo largo y ancho del mundo, porque en realidad los problemas que vivimos en estos momentos son problemas mundiales. Ahora bien, ¿no hay liderazgos en ningún país importante del mundo? El mundo camina completamente a la deriva.
Y sin embargo, en algún momento habrá que entenderse. El movimiento 7 Jaques, que cree en el poscapitalismo, que como os he dicho 1000 veces, pasa por encima del capitalismo, del neoliberalismo y del marxismo, y de alguna manera, utilizando principios que hasta la fecha se han demostrado que funcionan, trata de dar una solución a los mayores problemas que tiene el mundo en estos momentos. Y no solo eso. El movimiento 7 Jaques cree en la tecnología, cree en las ciencias de la vida, cree en las redes, cree en Internet, como por decirlo de alguna manera, no había motivo para haber creído en la historia de la humanidad. Hoy día sí, se puede creer en la red porque en la red tenemos todo. Todo el conocimiento está en la red. Creemos en las ciencias de la vida, creemos en la red, creemos en las comunicaciones, creemos en las energías limpias, consideramos que las empresas eléctricas están muertas porque no pueden poner puertas al campo, no se pueden poner impuestos al sol, es una aberración. Nuestro movimiento pretende que se dé cuenta la gente que los partidos políticos no sirven absolutamente para nada, están obsoletos. Perder tiempo en Internet hablando de Monedero, de Pablo Iglesias, de Rejón, de la madre que lo parió, de Rajoy, del señor Trillo, del señor tal, todo lo que no sea hablar de corrupción para acabar con ella y de apoyo a la justicia para que de una maldita vez sea un poder constitucional independiente, es perder el tiempo. No merece la pena apoyar que si Ciudadanos antes era socialdemócrata y ahora liberal. ¿Cómo un partido se puede hacer liberal cuando el neoliberalismo se muere pero a toda velocidad? Es ridículo y nos demuestra la talla de los dirigentes de Ciudadanos. Neoliberalismo está muerto, el liberalismo también. El humanismo liberal que se basaba en que el hombre era lo más importante de la humanidad, en que el hombre era el principio y fin de todas las cosas, se ha demostrado ya, y la ciencia y la biología lo demuestran una y otra vez, el hombre no es prácticamente, como mucho, algoritmos. También hablaremos aquí de algoritmos y hablaremos de los algoritmos que prepara el movimiento 7 Jaques. El año 2017, como decíamos, es una gran oportunidad. Sencillamente porque es un año muy complejo. Donald Trump, el Brexit, las elecciones en Francia, en Holanda y en Alemania, seguramente el hundimiento definitivo del bipartidismo en España, el hundimiento definitivo de todos los periódicos, televisiones y radios que operan en España, que no dicen más que una verdad de cada 10 cosas que comentan, como estábamos diciendo y como estamos diciendo, el año 2017 va a suponer cambios de tal naturaleza que no nos queda más remedio que ir pensando cómo nos organizamos. Ya no existen los sindicatos, pero siguen existiendo los movimientos como el nuestro, como el movimiento 5 Stelle, como 1000 movimientos que hay por el mundo adelante, como las mareas de la educación, como las mareas de la sanidad. Olvidaros de los sindicatos que no valen para nada, pensar en estos tipos de movimientos y cuando se haga un proyecto de constitución ir pensando en cómo la representación de los ciudadanos tiene que ser a base de movimientos, mareas, agrupaciones, asociaciones, pero no partidos políticos que, como hemos podido ver en el liberalismo democrático, en la democracia liberal, solo sirven para corromperse y corromper a los demás. El año 2017 nos va a ofrecer miles de posibilidades y nosotros lo que vamos a intentar es mostraros uno a uno los principios en el que se basa este poscapitalismo científico que estamos desarrollando en compañía con otros autores por Israel, por Alemania, por Francia, por el Reino Unido, Estados Unidos, Suecia, España. Estamos desarrollando principios que puedan ser capaces de soportar la crisis financiera que viene,
que al lado de lo que supuso la crisis financiera de 2007-2008 con la caída de Lehman Brothers, esto será un terremoto impresionante en el que habrá grandes transferencias de riqueza y en el que si la gente no está espabilada, las va a pasar canutas. Los próximos días hablaremos del oro, de la plata, de los bitcoins, de por qué están quebrando los fondos de pensiones, los fondos de inversión, por qué la banca se extinguirá. Como veis, el movimiento 7J se preocupa muchísimo de los temas económicos, aunque a medida que vaya avanzando el año iremos dejando la economía e iremos pensando más en las personas, en cómo conseguimos que la humanidad permita que los maduros de 70 o de 80 se puedan convertir en jóvenes de 50, en cómo somos capaces de controlar todo tipo de variedad en cuanto a las enfermedades que todavía existen entre nosotros. Todo eso lo podemos superar si elevamos unos cuantos niveles la inteligencia de los sapiens. Os he hablado muchas veces de los autores que debéis molestaros en leer. Por ejemplo, Paul Mason, por ejemplo, Jacques Sapir, por ejemplo, el viejo Oscar Lafontaine, por ejemplo, el israelí Harari, autor de Sapiens y Homo Deus, de Varoufakis, el criticado economista griego, un gran economista. También os recomendaría que volvierais a leer a Keynes y por descontado, a lo largo de este año vamos a ver si somos capaces de preparar una especie de programas que permitan aprender lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir, y con qué herramientas podemos hacerles frente. No me extiendo más, amigos. Desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa, ese palacio lleno de ineptos y cretinos, saludos a todos. Hasta mañana.